al Rey. Que suba tu alabanza hasta los cielos de los cielos en esta hora. Te alabamos a ti, Dios, te bendecimos. Eres digno de gloria. Yo te invito a que tomes tu asiento en esta hora. Vamos a escuchar la palabra de Dios. Puedes saludar al que tienes al lado, decirle Dios te bendiga. Ponerte cómodo ahí donde estás, tomar tu asiento y preparar tu corazón para que el mensaje de Dios pueda llegar a tu vida, para que el mensaje de Dios pueda tocar tu corazón. Ciertamente cada vez que Dios nos junta, nos reúne, es para bendecir nuestras vidas, para bendecir nuestros corazones, para traernos paz y esperanza. Sabes que en un momento el Señor tomó a tres de sus discípulos y dice que los llevó aparte, a Pedro, a Jacobo y a Juan. Y la Escritura cuenta que se fueron a un lugar aislado. Y dice la palabra de Dios que entonces el Señor le dijo: ustedes espérenme aquí. Y se fue un poco más adelante y comenzó a orar, a buscar de Dios, a buscar de su Padre. Y dice que su apariencia comenzó a transfigurarse, de tal manera que los discípulos comenzaron a ver una visión maravillosa. Una visión que hombre alguno hasta ese momento no había podido ver. De tal manera que ellos quedaron asombrados y le decían: Señor, bueno es para nosotros estar aquí. ¿Sabes qué bueno es para ti escuchar este mensaje? ¿Sabes que a veces simplemente pensamos que es una reunión más, un momento más? Pero no, es un momento donde si tú preparas tu corazón, un milagro puede ocurrir, una bendición del cielo puede llegar. ¿Sabes qué bueno es poder escuchar un mensaje? El Señor los miraba a los discípulos y les decía: ¿saben qué? Bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestro oído porque oyen lo que otros desearon ver y oír, pero no les fue dado a ellos, sino a nosotros. ¿Sabes cuántos no tuvieron la oportunidad de poder escuchar un mensaje como este? ¿Sabes cuántos no tuvieron la oportunidad de recibir a Dios en su corazón, de pedirle un milagro en sus vidas? Sin embargo, a ti Dios te da la oportunidad, a ti Dios te da el privilegio de escuchar fin de semana tras fin de semana palabra de Dios, palabra de esperanza, palabra que puede fortalecer tu alma, tu corazón, que puede fortalecer tu espíritu, que puede cambiarte. Porque la palabra de Dios, cuando llega a nuestras vidas, llega con un propósito, con un plan. No viene así por casualidad, no viene así simplemente para recrearnos los oídos o para que escuchemos algo distinto. Tal vez estamos acostumbrados a escuchar malas noticias o prender la televisión, prender la radio y ver todo lo malo que sucede. Sin embargo, Dios nos habla para esperanza. Dios se acerca a nuestras vidas para que nuestras vidas tomen un curso diferente, un camino distinto. Sin embargo, muchas veces nos cuesta entender esa parte, nos cuesta entender ese llamado, nos cuesta entender el desafío que Dios nos pone por delante. Nos acercamos a reuniones como esta, Dios nos habla, pero después nos cuesta tomar las decisiones, nos cuesta creer, nos cuesta tomar la fe en nuestras vidas y atesorarla y caminar en esperanza. Pues dice la lectura que así le tocó a este varón. Dice que este varón nació en una sociedad que estaba acostumbrada a vivir de una determinada manera, de una determinada forma. Pero dice la lectura que cuando Cristo llegó, cambió todas las cosas. Todas las cosas cambiaron. Por eso tú vas a leer y vas a encontrar que la gente dice antes de Cristo y después de Cristo. En las Escrituras, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, antes de Cristo, después de Cristo. Porque Cristo marcó una línea. No solamente una línea en el tiempo, sino una forma de ver a Dios. Una forma de acercarse a Dios, una forma de creerle a Dios. No fue simplemente alguien que vino a predicar, sino a marcar el camino, a marcar el pensamiento de la gente. Sin embargo, este varón, este joven había nacido ya en una sociedad que tenía un pensamiento y que le costaba salir de ese pensamiento y que le costaba salir y comenzar a tomar algo nuevo. ¿Sabes qué? Muchos de los que estamos aquí
hemos vivido el cambio de siglo, quienes hemos nacido en el siglo XX, hemos visto algo que tal vez muchos niños y jóvenes que hoy escuchan este mensaje no lo verán en sus vidas, que es cambiar de un siglo a otro. Muchos de nosotros hemos nacido en el siglo XX y por esas cosas de la vida hemos podido llegar a vivir ahora en el siglo XXI. El cambio del siglo sucede cada 100 años. Y ciertamente cuando vino el siglo XXI, tuvimos que ir adaptándonos al cambio, a la tecnología, a todos los avances de la ciencia que vino con el cambio de siglo. Estábamos acostumbrados a una forma de vida. La gente grande estaba acostumbrada a escribir cartas para comunicarse con sus seres queridos. Sin embargo, ahora tú tomas tu celular y puedes hablar con tu familiar, con tu amigo, con tu ser querido que está a miles de kilómetros, hacer una videollamada, verlos tal vez, aunque sea a través de un teléfono. Yo tenía una tía que cuando yo era muy pequeño, creo que tenía 3, 4 años, se fue a vivir a España. Y entonces siempre la veía a mi madre que le escribía cartas y a los meses mi tía le respondía esas cartas. Y así estaban años. Yo la volví a ver a esta familiar cuando yo tenía prácticamente casi 30 años. Imagínate, para mí era simplemente una desconocida. Porque durante muchos años se fue y en aquellos años no había la tecnología que tenemos hoy. Quizás si me hubiese tocado esa situación en este siglo, tal vez hubiese tenido más contacto, hubiese podido llamarla por teléfono, hacer videollamada, juntarnos en familia, hacer una videollamada. Sin embargo, en esa sociedad en la que yo vivía, o en esa época de la sociedad, no existía todo eso. Y los cambios fueron avanzando y la gente comenzó ahora a adaptarse a esos cambios. Y ahora el hombre, la mujer de 60, 70, 80 años tiene celular y hace videollamadas y manda audios y hasta tienen redes sociales. Quizás cuando tenían 20 años andaban escribiendo cartas a sus enamorados o a quien iba a ser el día de mañana su esposo, su esposa. Sin embargo, el hombre tiene la capacidad de ir adaptándose en lo social, tal vez en lo cultural. Pero ¿cuánto le cuesta al hombre entender muchas veces lo espiritual, los cambios en el corazón, en la vida? Pues así, este joven vivía en una sociedad donde a Dios se lo buscaba en la religión, donde los hombres tenían que cumplir toda clase de ritos para acercarse a Dios. Tenían toda clase de ritos para poder entrar al templo. El sacerdote tenía que hacer tales rituales, los que servían, y así. Este joven comenzó a criarse en ese contexto de la sociedad. Sin embargo, cuando vino Cristo, comenzó a mostrarle algo distinto. Dice que la gente a veces, en aquel momento, la sociedad estaba como dividida. Estaban los que querían seguir a Jesús, o los que seguían a Jesús, mejor dicho, y los que le rechazaban. Los que decían, no, este no es de Dios, porque este se junta con los pecadores. Porque este vino para destruir nuestra religión. Y el conflicto en la mente de aquellos hombres era tal que no podían ver el momento que estaban viviendo, que no podían contemplar la bendición que tenían delante de sus ojos. ¿Sabes que así, en estos años, no difiere mucho? Las situaciones adversas, los problemas que cotidianamente nos tocan vivir, que golpean nuestra mente, no nos dejan ver la bendición que tenemos. La bendición de poder escuchar día a día un mensaje, de poder llegar a un lugar como este y entregarle a Dios el corazón, entregarle a Dios el alma. Pues este joven así nació en esa sociedad. Sin embargo, a medida que iba creciendo, comenzó a escuchar de Jesús, comenzó a ver que Jesús hacía grandes milagros, señales. Entonces, en un momento, movido en su corazón, se acerca al Señor. Y la Biblia lo cuenta así, esta historia. Te invito a que abras tu Biblia. Evangelio según San Marcos. Según mi Biblia, en el capítulo 10, en el versículo 17, dice de esta manera. Vamos a darle lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así:
Evangelio según San Marcos, capítulo 10, verso 17 dice: al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Verso 21 dice: entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles: hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraban aún más, diciendo entre sí: ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándolos, dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Esta es palabra de Dios, y le damos un fuerte aplauso y que suba bien fuerte tu alabanza hasta los cielos de los cielos. Aleluya. Algo tremendo. Esta es una historia tal vez conocida por ti. Aquellos que leen las Escrituras cotidianamente dirán: pastor, yo conozco esta historia. Y quienes han venido por primera vez dicen: para mí no me dice nada esta historia. Pero sabes, esta es una historia maravillosa. Una historia maravillosa porque nos enseña cuál es el carácter y la actitud que debemos tomar ante Dios, ante el llamado de Dios. Dice que este joven, al ver todos los hechos milagrosos que hacía el Señor, al ver cómo el Señor sanaba, libertaba a los cautivos, resucitaba a los muertos, él en su corazón sabía que Cristo era distinto a los demás, que el Señor era diferente a todo lo que él había aprendido hasta ese entonces, porque él se había criado dentro de una sociedad, quizás de una familia buena. Tal vez quienes hoy escuchan este mensaje dicen: pastor, yo no tuve esa oportunidad. Yo me crié en un lugar devastado por los vicios, devastado por lo malo, devastado por las situaciones adversas. Sin embargo, dice que este joven decidió acercarse al Señor, y quienes no conocen el contexto de esta historia y quienes no conocen cómo se vivía en aquel entonces, les costará entender por qué es tan importante esta historia, por qué es tan importante para nuestras vidas. Ciertamente, en aquellos años la sociedad estaba dividida: los que seguían a Cristo y los que no le seguían. Así, no había un término medio. Y dentro de los que no le seguían estaban los que le querían seguir, pero tenían miedo, tenían temor, tenían vergüenza, porque ciertamente los hombres religiosos de aquel entonces, aquellos que decían tener la verdad, habían promulgado y habían hecho correr la voz por toda la sociedad, que cualquiera que siguiese a Cristo, que cualquiera que confesase que Jesús era el Hijo de Dios, entonces sería expulsado de la sinagoga, le darían la espalda. Por eso cuenta la lectura que había mucha gente importante, intendentes, las mujeres de los intendentes que querían seguir al Señor. Pero el qué dirán pesaba más. El qué pensaba la sociedad, que se iban a quedar sin un lugar dentro de la sociedad. Entonces, por dentro creían en Dios, por dentro admiraban al Señor Jesús, por dentro de sus corazones ellos querían buscar de Dios, pero la apariencia podía más. Sin embargo, este joven fue en contra de todo. Dice la lectura que de repente
mientras el Señor salía. Y cuando el Señor iba saliendo de aquella ciudad, de aquella aldea, no venía solo. Las multitudes le seguían. Los discípulos le seguían. La gente que creía en Él le acompañaba de un lugar a otro. Mas dice la lectura que este joven decidió ahora, impulsado en su corazón, impulsado en su alma, ir en busca del Señor, sin importar lo que otros podían pensar. Por eso hay gente que quizás lee esta historia y solamente se queda con un aspecto de la historia, con una enseñanza nada más. Sin embargo, este joven tuvo que, para llegar al Señor, romper muchas barreras, primero en su corazón, primero en su mente, primero en su espíritu, en su alma. Porque él sabía que si daba ese paso, sabes que en otras oportunidades hubieron personas que se acercaron al Señor. Dice la lectura que cierto hombre llamado Nicodemo, dice que también era alguien importante y creía en Dios y quería seguir a Jesús, pero tenía vergüenza, tenía miedo. Entonces dice que un día lo invitó a Jesús a su casa, pero dice que lo invitó de noche para que nadie se entere, para que nadie sepa que el Señor había ido a su casa, porque pesaba más lo que otros podían decir. Sin embargo, dice que el Señor fue, le habló, pero Nicodemo no entendía nada. Cuenta la lectura de otro hombre que quiso conocer a Jesús, pero dice que se subió arriba de un árbol y ahí estaba escondido, arriba del árbol, y de lejos lo miraba el Señor, porque en aquellos años la sociedad estaba bien dividida y los hombres eran bien tajantes en sus decisiones. En estos tiempos también las sociedades están divididas entre aquellos que dicen, bueno, esto es malo, quienes tenemos una forma de ver la vida, y quienes tienen otra forma de ver la vida, quienes amamos a Dios, seguimos a Dios, aquellos que le dan la espalda a Dios. Sin embargo, hoy quizás las sociedades han cambiado. Dice, bueno, cada uno en su mundo, cada uno en su locura, y el hombre puede seguir adelante. Sin embargo, en aquellos años no era tan fácil, no era tan simple seguir al Señor Jesús como en estos años, como en estos tiempos. Sin embargo, este joven comenzó a atravesar todas las barreras en su mente, en su corazón, sin importar lo que otros iban a decir. Entonces se acercó al Señor y le dijo, Señor, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? ¿Cómo puedo alcanzar la salvación? ¿Cómo puedo alcanzar las bendiciones? Y quizás son preguntas que surgen también en tu mente, en tu corazón. Y el Señor comenzó a mostrarle el camino. El Señor le dijo, bueno, pero tú sabes los mandamientos. Sabes que no tienes que robar, sabes que no tienes que matar, sabes que no tienes que cometer adulterio, que no tienes que decir falso testimonio, que tienes que honrar a tu padre, a tu madre. Y dice que este joven, a medida que el Señor le iba hablando, su corazón iba siendo tocado por Dios. Y cuando el Señor terminó de hablar, dice la lectura que este joven lo miró y le dijo, Señor, todo esto lo he cumplido. Todo lo que tú me has dicho, lo he tratado de hacer, sin desviarme, sin dejar ningún mandamiento de lado. Sin embargo, dice la lectura que el Señor lo miró y le dijo así. Verso 21 dice así, entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta. Nada más. Había dado muchos pasos. ¿Sabes? Cuando tú empiezas a leer la historia, dice que él vino corriendo y se inclinó, se arrodilló, mostrando que Jesús era Dios, mostrando que Jesús era alguien importante, sin importar la vergüenza que podía pasar delante de la multitud, delante de los que le miraban, de los que le observaban. Pero ¿sabes? Él creía que ya había logrado toda la bendición. Él en su corazón estaba seguro, casi seguro que era parte de la bendición, que era parte del reino de los cielos. Sin embargo, el Señor lo miró y le dijo, ¿sabes qué? Una cosa te falta. Has dado muchos pasos, has llegado hasta aquí, has recibido a Cristo en tu corazón. Pero ¿sabes? Hay momentos que en el corazón hay situaciones, recuerdos, costumbres que estorban el avance, que estorban el milagro, que estorban la bendición completa. Y el Señor lo sabía, entonces el Señor le dijo, mira, una cosa te falta, nada más.
En otra parte de los evangelios se cuenta la misma historia. Y en otro evangelio el Señor le dice, si quieres ser perfecto, si quieres encontrar la verdadera bendición, entonces le pone el mismo desafío. Y le dice, ve y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y después ven y sígueme y toma tu cruz. Y dice que este joven había hecho todo. Hasta ahí había hecho todo. Como tal vez tú dices, pastor, todo. Pastor, oro, leo la Biblia, vengo a la iglesia. Pero cuando Dios te confronta con algo que hay en tu corazón, con algo que tú no le quieres entregar, la falta de perdón. Hace unos días hablaba con un grupo de jóvenes en una charla y hablábamos acerca del perdón. Y sabes que dentro de esos jóvenes que estaban ahí, había una jovencita que me decía, yo no puedo perdonar. A mí me cuesta perdonar. Claro, sirve a Dios, canta a Dios, busca a Dios. Pero le falta una cosa. Y tal vez esa sola situación es la que va frenando toda la bendición en tu vida. Yo no sé cómo has llegado hoy a este lugar, pero Dios te habla y te dice una sola cosa. El Señor no le dijo, ¿sabes qué? Mira, te faltó el mandamiento tanto, la ordenanza tanto de Moisés. ¿Sabes qué? Las ordenanzas y los decretos que Dios le había dado al pueblo eran muchos, no eran solamente los 10 mandamientos. Habían muchas ordenanzas que Dios le había dado a Moisés. El Señor no le empezó a enumerar a ver qué le faltaba y qué no le faltaba. El Señor dice que lo miró, lo amó. Dice que el Señor vio en él algo distinto. Ya había roto muchas barreras, como tal vez tú has roto muchas barreras en los prejuicios, en el qué dirán. Sabes, cuando yo llegué a los caminos de Dios, me costaba mucho dar la cara por Dios. Yo iba a la iglesia y a veces cuando mi madre no me podía llevar en su vehículo, entonces a veces me tomaba un remis. Y cuando subía en el remis le decía, bueno, llévame a tal dirección. Y me bajaba 2 cuadras antes de la iglesia. Iba con la Biblia escondida por acá. Dios ya había tocado mi corazón. Dios ya me había cambiado muchos aspectos de mi vida. Pero había una cosa que me faltaba. Una sola. Y eso estaba frenando toda la bendición en mi vida, en mi corazón. El poder entregar mi corazón por completo. En tomar ahora mi cruz y comenzar a seguirle al Señor. En comenzar a caminar detrás de Él. Y así durante algunos meses. Algunos meses estuve así, hasta que un día dije, Señor, no puedo estar así. No puedo caminar y seguirte de esta manera. No me faltaba mucho. Ya había dejado los vicios, había dejado el alcohol, había dejado el cigarrillo, había dejado la mala vida. Pero me daba vergüenza decir que iba a la iglesia. Me daba vergüenza salir a predicar, llevar el mensaje a otros. Así estuve algunos meses luchando en mi corazón como este joven, luchando en su mente, en su alma. A ver, ¿voy o no voy? Hasta que tomó la decisión y fue. Pero cuando Cristo lo confrontó, cuando el Señor le dijo, ¿sabes qué? Solamente te falta algo. Porque las riquezas que él tenía le eran un estorbo. Tal vez tú dices, pastor, que tengo que ser un pobre. No, tú tienes que meditar en tu corazón y ver en tu corazón qué es lo que está estorbando la obra de Dios. ¿Por qué no avanzas? ¿Por qué no creces? ¿Por qué estás detenido en el tiempo? Y la bendición parece que llega a otros y a ti no. Porque tal vez te falta una sola cosa. Dejar la ira, dejar el rencor, dejar el resentimiento, aprender a perdonar, aprender a olvidar. Tal vez has cambiado muchos aspectos que son buenos, que los hayas cambiado, pero Dios te confronta hoy y te dice, ¿sabes qué? Una cosa, tal vez viniste por primera vez y en tu corazón decías, jamás voy a entrar a una iglesia, jamás voy a ir a esos evangélicos que son todos locos, pero has llegado. Ahora te falta una sola cosa, es abrir tu corazón a Cristo. ¿Sabes qué? En cierta oportunidad le predicaba a un joven. Este joven constantemente sabía pasar por allí, por afuera de la iglesia, ahí en la provincia de Catamarca. Y cada vez que pasaba,
Yo le daba un folleto, le predicaba, le hablaba de Dios. De tanto en tanto este joven se paraba, cuando hacíamos la reunión, se paraba afuera, escuchaba, estaba un rato, se iba. Y en un momento se dio la oportunidad de que lo encontré y comencé a hablarle y a predicarle. Le decía, tienes que buscar de Dios, tienes que aferrarte a Dios. Este joven en su momento ahora ya es una persona más grande, un hombre adulto, pero estaba consumido por las drogas. Consumía todos los días, andaba en las calles, iba, venía. Y un día me dice, yo sé que tengo que cambiar. Pero me mira y me dice, pero no puedo traicionar la religión de mis padres. No la puedo traicionar. Porque claro, sus padres eran devotos de los santos. Y él decía, yo no puedo ir en contra de lo que mis padres me enseñaron. Yo le digo, pero ¿qué es más importante lo que tus padres te enseñaron? O salvar tu vida. Y trataba de hacerle ver que había un estorbo en su corazón, que Dios ya lo estaba llamando. Pero tristemente, este joven aquella noche pegó la vuelta y se fue. De tanto en tanto, por ahí lo cruzo, lo veo. Y anda perdido. Nunca su vida pudo cambiar. ¿Por qué? Una sola cosa tenía que hacer: dejar la religión de lado y aceptar a un Dios verdadero, a un Dios que podía cambiar su vida, a un Dios que podía transformar. Yo no sé lo que te falta hoy. Yo no sé cómo has llegado aquí a este lugar o estás escuchando por allí esta predicación. Pero ciertamente el Señor te ama. Por eso el Señor se detuvo, por eso el Señor lo escuchó, por eso el Señor atendió la necesidad de este joven. Pero cuando le puso el desafío, cuando le dijo, ¿sabes qué? Una cosa nada más te falta, una, no muchas. No te faltan muchas cosas en tu vida, solo una: alejarla de ti. Tú sabrás, tú meditarás después de esta palabra en tu corazón. Yo cuando entendí que había algo que estorbaba, dije, Señor, ayúdame a vencer, ayúdame a ser una persona que dé la cara por ti. Así que comencé a dar pasos. Ya había dado muchos pasos. Ya Dios me había tocado el corazón, pero había un aspecto de mi vida que no lo podía entregar, que me costaba perdonar, me costaba dejar de tener ira, bronca, resentimiento hacia aquellas personas que quizás por circunstancias de la vida habían dañado mi corazón, mi vida. Y no podía, había algo que estorbaba. En el caso de este joven eran las riquezas. En tu caso, tú meditarás y sabrás en lo profundo de tu corazón qué es lo que estorba, qué es lo que Dios te dice hoy. Solo una cosa nada más te falta. Y tendrás tesoros en los cielos. Y tendrás los cielos abiertos. Y verás bendiciones maravillosas. Y milagros ocurrirán. Y verás tu familia transformada. Tal vez es el carácter. Tal vez tú dices, pastor, yo vengo a la iglesia, oro, le pido a Dios, pero mi marido no cambia, mi esposa no cambia. Pero quizás tienes que cambiar tu carácter. Y las cosas serán transformadas. Solo tú y Dios saben qué es lo que te falta, qué es lo que está impidiendo. El Señor lo confrontó y le dijo, una sola cosa te falta, nada más, una sola. No vamos a hablar ni del ojo de la aguja, ni nada de eso. Vamos a centrarnos en esta parte nada más. Porque fue lo que determinó el final de la historia de este joven. Dice que él pegó media vuelta y se fue. Entristecido en su corazón, entristecido en su alma. Pero ¿sabes qué? Más triste estaba el Señor, más entristecido estaba el Señor, porque lo veía irse, cuando el Señor tenía preparado grandes bendiciones para él. Como tal vez Dios te mira hoy, te dice, ¿qué decisión tomarás? ¿Qué decisión tomarás en tu vida, en tu corazón? Yo en un momento dije, Señor, tengo que tomar una decisión. Así que comencé a enfrentar mis miedos. Ya había dado muchos pasos. Así que un día fui y le dije, pastor, empecé a ir
a salir con los hermanos, a predicar, iba a los hospitales, iba a las plazas. Finalmente, después de un tiempo, Dios comenzó a bendecirme, de tal manera que ya había perdido todo temor, todo miedo, toda vergüenza. Y comencé a servir. Y una de las primeras tareas que Dios me encomendó fue evangelizar a los jóvenes. Comencé a predicar en las noches, los fines de semana, a los grupos de jóvenes que estaban por ahí, aquellos que antes me daba vergüenza hablarles. Sin embargo, muchos de ellos comenzaron a recibir a Cristo en su corazón. Muchos de ellos comenzaron a ser tocados, comenzaron a acercarse a los caminos de Dios, comenzaron a buscar de Dios. Pero yo tuve que entender en mi corazón que había algo que detenía la bendición, y cambiar el final de la historia. El final de la historia de este joven nunca lo sabremos. Quizás algún día, cuando lleguemos a la presencia de Dios, podamos conocer cuál fue el final de esta historia. La Biblia no lo cuenta, dice que se fue y el Señor lo quedó mirando y los discípulos se preguntaron. Pero tú tienes la oportunidad de que el final de tu historia, el final de tu vida, sea distinta, sea diferente a la de este joven. Sea un final de gran bendición y de gran victoria para ti. Si analizas en tu corazón y analizas en tu alma qué es lo que hoy está estorbando, obreros, líderes, que hoy deberían estar tal vez sirviendo en áreas importantes en una congregación, están detenidos. ¿Por qué? Porque hay una sola cosa que les falta. Tal vez tienen la fe, tienen el amor, pero son desobedientes, son rebeldes y no pueden avanzar. Dios te dice una sola cosa, te faltan tantos pasos, has hecho, has llegado hasta aquí, te has esforzado, has caminado, has dado la cara, pero te has detenido. Porque Dios nunca te va a pedir algo que no te cueste. Dios te va a pedir algo que te cueste, algo que tú sepas que te duele en el corazón, que te duele en el alma. Pero dice la lectura que el Señor lo miró, le dijo una cosa nada más, una nada más. No le nombró muchas, no le empezó a numerar ningún otro mandamiento, solo uno. Pero ¿sabes? Lo que le costaba era lo que estaba en su corazón. Todo lo demás Él lo había hecho bien, todo lo demás lo había logrado. Pero la batalla más grande, de vencer la batalla más grande, es la que se desata en el corazón. Cuando Dios te habla directo a tu corazón, cuando Dios te habla, te dice, esto es lo que tienes que cambiar, esto, todo lo demás ya lo has hecho. Y es ahí donde el gran conflicto se desata. Es ahí donde la pelea y la lucha más grande del corazón comienza a ser feroz, porque Dios te dice que tienes que cambiar y tú dices, pero me cuesta, pero no puedo, pero no sé, pero es que soy débil. Sin embargo, Dios te dice solo eso. Si ves eso, entonces tendrás victoria. Tendrás victoria constante en tu corazón, porque has vencido lo que era tan importante para ti. Para este joven eran importantes sus riquezas, las había atesorado, no solamente físicamente, sino en su corazón, en su alma. Era tan importante que no estuvo dispuesto. Quizás si su respuesta era otra, el final de la historia era distinto, no lo sabemos. Tampoco podemos especular ni estar pensando a ver qué hubiese pasado si hubiese respondido así o así. Lo que sí puedes saber hoy es la respuesta que tú le darás a Dios. Es la respuesta que saldrá de tu corazón. Es la respuesta que tú tienes que darle a Dios en esta noche. Eso sí lo puedes saber, porque eso cambiará para bien o para mal tu camino. Eso cambiará para bien, para bendición, el camino de los tuyos, o cambiará para mal según la decisión que tú tomes. No cuenta la lectura si volvió a tener otra oportunidad, si el Señor se lo volvió a encontrar, si en algún momento volvió arrepentido o no volvió. No lo sabemos y nunca lo sabremos.
jamás. Pero sí podemos conocer que este joven lo intentó, pero en el último paso, en el último segundo, no pudo terminar de llegar a su objetivo. No pudo lograr el poder entrar, porque él le dijo: Señor, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Él sabía que después de esta vida hay otra. Él sabía que algo en el cielo le estaba esperando. Y el Señor le dijo: esto puntual. ¿Sabes que así es Dios? Dios te va a hablar puntualmente. Dios no va a andar con rodeo ni con vueltas. La Biblia dice que el Señor le dijo: esto te falta, nada más. Sin embargo, este joven se volvió triste. Ruego a Dios que en esta noche tú no te vuelvas triste, que en esta noche tú decidas en tu corazón, así como un día yo decidí en mi corazón, ahora sacar lo que estorbaba. Y así comencé a sacarlo. Me costó, claro, me costó lágrimas, me costó golpearme a mí mismo, decir: Señor, cámbiame, ayúdame. No me fue fácil, claro, no fue fácil, como no te será fácil a ti. Pero gracias a la decisión que tomé, hoy puedo estar aquí en este lugar compartiéndote la palabra de Dios, hablándote de la fe, de la esperanza, sabiendo que si tomas esa decisión, tu vida cambiará para siempre. Para siempre. Pero tú dices: pastor, pero yo necesito un milagro de Dios. No, tú necesitas tomar una decisión, nada más. Este joven no necesitaba un milagro, necesitaba tomar una decisión. Es lo que tú tienes que tomar, es lo que yo tomé hace muchos años atrás. Una decisión, y no me arrepiento. No me fue fácil, claro que no me fue fácil, como no te es fácil a ti, porque Dios no te pedirá algo que no te cueste. Dios conoce tu corazón y Dios te confronta hoy y te dice: ¿sabes qué? Una sola cosa, nada más. Y tú tienes que escarbar en tu corazón, escarbar en tu mente, en tu alma, decir: Señor, esto es. Hoy te lo entrego a ti. Hoy voy a renunciar a esto. Voy a dejar de lado tal vez la envidia, los celos. Solo tú sabes. Solo tú y Dios. El Señor conocía el corazón de este joven. Por eso lo confrontó de esa manera. Pero dice que este joven se fue triste, y cuenta la escritura así. Te invito a que te pongas de pie. Dice así: entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme tomando tu cruz. Verso 22 dice: pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Porque dice la lectura que él se fue afligido, se fue triste, porque él sintió que el Señor estaba siendo como injusto, como diciendo: ¿cómo puede ser si todos los mandamientos los cumplí? Hice todo así como a rajatabla. Pero había algo que le estorbaba, había algo que le impedía acercarse más a Dios. En el caso de él, eran sus riquezas. En tu caso, solo tú lo sabes. En mi caso, era el odio, el rencor, el resentimiento. ¿Sabes? No luché tanto en mi corazón para dejar los vicios, o para dejar tal vez las cosas que este mundo me ofrecía. Pero sí, fue una lucha tenaz en mi corazón y en mi mente. Y en mi alma, el poder perdonar, el poder entregar el enojo, la ira que había en mi corazón. Y eso no me dejaba estar en paz, no me dejaba acercarme a Dios. Y fue meses y meses de luchar y pelear. Solo tú conoces, solo tú sabes. Por eso en esta noche tienes que tomar la decisión de tu vida.
La decisión que va a marcar un antes y un después. Así como la tecnología marcó un antes y un después en nuestras vidas. Hoy nadie puede vivir sin un celular. Todo el mundo tiene celular. Sin embargo, hay quienes hoy tienen que tomar una decisión. Hay quienes hoy tienen que aferrarse a Dios. Quienes hoy tienen que decidir en su corazón si pegan media vuelta y se vuelven o deciden enfrentar y entregarle su corazón a Dios. Si estás dispuesto, yo te invito a que cierres tus ojos ahí donde estás. Y aquellos que nunca aceptaron a Cristo, estuvieron lejos de Dios, puedan repetir esta oración junto conmigo que dice: Señor Jesús, Señor Jesús, en esta hora, después de escuchar tu palabra, te pido perdón te pido por perdón todos mis pecados. por todos mis Yo te pecados. acepto Yo te acepto y te recibo en mi corazón como mi como único Dios mi único Dios y Salvador de mi vida. y Salvador de mi Ayúdame vida. a seguirte Ayúdame a y a seguirte serte fiel y a serte fiel desde ahora desde ahora y para siempre. y para siempre. Anota mi nombre Anota mi en nombre el libro de la vida eterna, en el libro de y la yo te vida doy eterna. gracias, Y yo te doy gracias porque ahora sé sé que soy un hijo tuyo. que soy un hijo En el tuyo. nombre del En Padre, el nombre del del Padre, Hijo del Hijo y del Espíritu del Espíritu Santo. Santo. Dios, amén, Amén. amén y amén. Y dale un fuerte aplauso, iglesia, bien fuerte, bendecirle al Rey. Que suba tu alabanza hasta los cielos de los cielos. Aleluya.